Juan Ignacio Leiva, gerente comercial de Leiva Bursátil. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, acá se está empezando a sumar la gente, puntuales hoy logramos hacerlo a las 3 de la tarde en punto y respetando sobre todo a los que sigan este horario. Esta es una de las cosas que vamos a tener que tener, puntualidad absoluta con este tipo de medios. Seguro. Ustedes están acostumbrados, Juan Ignacio, porque las horas de apertura y cierre de bolsa también son bastante puntuales cuando arranca una jornada. Así es, hay que operar en los horarios que se puede operar, no podemos elegir, así que sí, estamos acostumbrados bueno, a la puntualidad. ¿No? A ver, no pude ver cómo terminó cerrando hoy el dólar, pero como para arrancar y empezar a tocar este tema, decime cómo está la bolsa hoy, cómo cerró y cómo cerraron las principales informaciones del mundo financiero. Está en este momento cerrando, ¿no? Claro, no ha cerrado todavía. Estoy un poco siempre hablando del dólar MEP, ¿no? El dólar oficial, el del mercado único libre de cambios, está prácticamente, no se puede operar, es decir, está en la restricción de 100 dólares y se ha mantenido bastante estable. Hoy subió algo el tipo de cambio de divisa, no sé si lo vieron, pasó de 65 y pico a 66.10. Y lo que respecta al dólar MEP, bajó un poco, se tomaron algunas medidas. Ayer la Comisión Nacional de Valores, junto con Banco Central, UIS, tomaron algunas medidas sobre las tenencias en moneda extranjera de los fondos comunes de inversión, que generó un poco más de oferta en el mercado, y bueno, hizo que bajara el dólar MEP y el contado con inflación, ¿no? Terminó Juan Ignacio, no sé si hay un problema. Sí, no sé si tengo un problema con tu micrófono, no sé si vos estás con el micrófono o no, pero por ahí se escucha un poquito feo el audio. Espera que me enchufo, si me esperas 2 minutos, me enchufo el dale, auricular. Dale. Sí, porque hay una sociedad en audio, dale, acomódate. Bueno, estas son las cosas que tenemos que aprender y las que empezamos a tolerar, porque una cosa es estar en un estudio de televisión o preparar una nota como hacemos habitualmente grabando en vivo, grabando, que termina siendo en vivo y después con edición y salvando cualquiera de la cantidad de problemas que pueden llegar a surgir en una grabación. En este caso son cosas en vivo que tenemos que ir viéndolas, que tenemos que entender la coyuntura en la cual estamos y en lo que cada cual se conecta desde sus lugares de trabajo. En este caso, Leiva está trabajando en algunas cuestiones en sus oficinas, pero muchas de las cosas que están haciendo son en home office. Ustedes estaban preparados, me contaba el otro día, se venían preparando para esta posibilidad de trabajar un poco en la casa, un poco en las oficinas, teniendo en cuenta también los tamaños de la oficina de Leiva, el precioso edificio, uno de los edificios más lindos y preparado específicamente para oficinas que hay en la ciudad de Paraná. Generalmente acá estamos acostumbrados a edificios de vivienda, a hacerlos oficinas, y en este caso ustedes lo hicieron específicamente para oficinas. Así es, lo hicimos para oficinas. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, ahora sí. Buenísimo. Sí, fue hecho para eso. Sí, veníamos preparados, nuestra estructura está preparada para situaciones así, ¿no? Como agentes de bolsa, los agentes tenemos ciertas exigencias respecto de que tenemos que tener varios servicios de Internet, tenemos que tener fibra óptica y distintas cuestiones que garantizan la operatoria, ¿no? Así que estábamos preparados. Y aquí estamos en la oficina. Decías, empecemos un poquito porque justo hay un comentario de Alejandro Pañero que dice, quieren bajarlo al dólar y no saben cómo. Va a ser algo bastante complejo de seguir sosteniéndolo y bajándolo. Ya estamos viendo una diferencia muy marcada entre lo que es el dólar oficial y el dólar MEP, o el dólar que se puede llegar a conseguir, ¿no? Sí, lamentablemente es un poco la historia de siempre, ¿no? Creo que la gente reacciona de una forma porque en Argentina ya tenemos el ejercicio de saber qué va a suceder, ¿no? Qué va a suceder cuando se empiezan a dar ciertos escenarios. Y ahora lo que sucedió fue que las tasas en pesos bajaron mucho, lo cual es bueno para las empresas porque se financian a tasas muy bajas,
Pero para quien tiene dinero, para un ahorrista o alguien que tiene que invertir dinero, no hay ningún incentivo para mantenerse en pesos. Entonces, lo que hace es comprar dólares de la única forma que puede hacerlo, de forma lícita, legal, que es a través del mercado de capitales. Uh-huh. Bueno, Juan Ignacio, una de las principales preocupaciones que hay hoy en las empresas tiene que ver con el tema financiero. Cómo manejar las finanzas, cómo hacer valer los pesos que se puedan llegar a tener, que se puedan llegar a cobrar, y el flujo de dinero que puede llegar a haber entre las escasas ventas y las posibles cobranzas que quedaron en camino y que no se terminaron de concretar. ¿Cómo interviene el mercado financiero o qué posibilidades más tienen las empresas que no están viendo en el mercado de capitales? Bueno, hace unos días charlábamos justamente sobre esto. El mercado de capitales brinda muchas alternativas de financiamiento, ¿no? Siempre que pensemos en subas y bajas de tasas, pensemos que alguien se ve beneficiado y alguien perjudicado. Cuando las tasas suben mucho, quien coloca dinero está contento, pero quien tiene que pedir dinero para financiar su actividad no, y viceversa. En este caso, las tasas han bajado mucho en el mercado de capitales y las empresas pueden acceder a esas tasas en el mercado de capitales mediante distintos instrumentos, ¿no? Es importante aclarar que para acceder al mercado de capitales, para poder financiarse mediante el mercado de capitales, uno tiene que tener una cuenta en un agente de bolsa, ¿sí? Nosotros somos agentes de bolsa y lo que tienen que hacer es habilitar una cuenta comitente, que se llama, que es una cuenta de inversiones y de financiamiento, la cual no tiene ningún costo ni de apertura ni de mantenimiento en nuestro caso, y en general en el resto de los agentes tampoco. Esa cuenta les permite acceder al mercado de capitales. En el mercado de capitales uno se puede financiar con cheques, por ejemplo, vendiendo cheques, descontando cheques como se hace habitualmente en un banco, pero la diferencia es que acá no hay un intermediario que se quede con la diferencia de tasa. Es decir, vos, Martín, tenés dinero y hay una pyme que necesita ese dinero. A través del mercado de capitales, esto se produce en mucho volumen, muchas operaciones por día, son numeritos en una pantalla, pero en definitiva vos vas a colocar tu dinero comprándote un cheque de alguna empresa, ¿sí? ¿Qué seguridad tenés vos que esa empresa va a pagar el cheque? Y bueno, ahí es donde vos podés elegir entre distintos segmentos del mercado de capitales para financiarte o para invertir. El que tiene las tasas más bajas, que estas últimas 3, 4 semanas han rondado tasas de el 1, 2, 3, 5, 7% anual en pesos, ¿sí? Es el segmento de cheques avalados por sociedades de garantías recíprocas. Una sociedad de garantía recíproca, para quien no sepa, son empresas o sociedades que se dedican a brindar avales justamente a las pymes y les cobran por ese aval, en el caso del cheque es un 3% anual o el proporcional al tiempo al que descontaste un cheque. Si descontaste un cheque a 180 días va a ser el 1,5 anual. Si calificarte en estas sociedades de garantías recíprocas no tiene ningún costo tampoco, es decir, vos mandás tu carpeta, te califican, te hacen una precalificación de forma 100% online y te dicen cuánto están dispuestos a darte de avales. Si vos nunca lo utilizaste, no tiene costo, ¿sí? Por lo cual nosotros siempre sugerimos tener tu cuenta en una agente abierta y tu línea en una SGR abierta y lista, habilitada, para que en caso de que se presenten oportunidades o emergencias o lo que sea, puedas utilizarlo y no dependas de un único canal bancario, ¿no? Entonces, esta situación que estás hablando ahora precisamente de cheques al 5, 7, 8% en el contexto inflacionario que tenemos y con las tasas que se están manejando hoy, es una oportunidad para quien estaba preparado. Lo veo en el sector agropecuario, estamos entrando ya en el mes de mayo, donde hay que pensar la campaña del año que viene, y si uno tiene un poquito de espalda y tiene la carpeta hecha, es como para cerrar un muy buen negocio antes de arrancar la campaña, o por lo menos una tranquilidad. Totalmente. Si la pyme, en el caso de las pymes, tienen la línea habilitada en una SGR, se pueden descontar cheques físicos o cheque electrónico sin moverte de tu casa. Por ejemplo, en este escenario con el coronavirus se dio la necesidad de que fuera de forma electrónica y funcionó muy bien. Todo el mundo descontó cheques de forma electrónica a tasas que son absurdas, ¿no? Estamos hablando de un 0,41 mensual, es decir, son tasas que realmente hacen a la diferencia. Imagínate un productor agropecuario o cualquier industria financió una campaña, en el caso de un productor agropecuario,
prácticamente gratis, ¿no? Es decir, un 5 anual no existe, ¿sí? Y el mercado de capitales tiene esas cosas. El año pasado pasó con pagaré bursátil en dólares. Estaban al 0,6 anual en dólares. Uh-huh. ¿Y por qué van saliendo estas situaciones tan particulares en estos contextos? ¿Qué es lo que hace que existan estas tasas en determinados momentos, para las cuales hay que estar preparado? Bueno, distintos factores, ¿no? No es una sola cosa. En este caso, puntualmente, lo que sucedió fue, primero, que había mucha liquidez en pesos, ¿sí? Había liquidez en ese momento y se estaba colocando en pesos. Muchas otras alternativas que eran atractivas dejaron de ser atractivas, ¿sí? Por otro lado, el Banco Central le redujo a los bancos la tenencia que podían tener en LELIQ, es decir, que podían prestarle al propio Banco Central en LELIQ. Entonces se las bajó un 10% más. Ese 10% se volcó en su momento al mercado de capitales. Por eso las tasas de cauciones bursátiles, que es otra forma de financiarse, y las tasas de cheques bajaron mucho, ¿sí? Y por otro lado es la búsqueda de colocar esa liquidez, de que no esté ociosa, ¿no? Imagínense que un banco, una compañía de seguros, un fondo común de inversión, tienen que tratar de que el dinero esté todo el tiempo produciendo. Entonces necesitan colocar ese dinero en algo, ¿sí? Para obtener una renta a cambio. Bueno, como todo, oferta y demanda, mucha oferta de pesos hizo que las tasas bajaran, ¿no? Uh-huh. Hoy caución es el otro tema interesante para ver para las pymes. ¿Y en qué plazo? Sí, en este momento la caución tiene una particularidad, que es un instrumento que vos podés tomar en el día, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo del descubierto. Si tenés un descubierto en un banco, por lo general la tasa es bastante alta, ¿no? Porque lógicamente el banco busca ganar y quedarse con una diferencia y cubrir el riesgo. En el caso de la caución, si vos tenés tu cuenta en una agente de bolsa habilitada, accedés y tenés algo para poner en garantía al mercado, ¿sí? Tomás dinero de forma inmediata en el día, ¿sí? Supongamos, tenías pesos en una inversión, en un cheque, compraste un cheque o una factura de crédito electrónica, lo invertiste y lo colocaste a 30 días, ¿sí? A una buena tasa, te pagó una tasa del, no sé, 35% anual. Pero a mitad de camino tuviste una necesidad financiera, ¿sí? Y no tenés el dinero. Entonces podés tomar del dinero del mercado colocando distintos instrumentos en garantía y el mercado te lo da en el acto. Esas tasas hoy están. Vos podés tomar dinero a un día, a 2, a 3, a 7, a 15, a 30, hasta 120 días, ¿no? Elegís el plazo. Tomás dinero y colocas una garantía. La garantía que se coloca son cuota parte de fondos comunes de inversión, bonos, acciones, algún instrumento que cotice en bolsa y que se pueda hacer líquido. De la otra parte hay alguien que puso ese dinero y en caso de que vos no lo devuelvas te van a ejecutar la garantía y se le va a pagar. Por eso es una operación garantizada por el mercado y muy segura, ¿sí? ¿Qué te permite a vos hacerte dinero por un día, por 2, por 3, a tasas muy bajas? Imagínate que si tuvieras un descubierto por un día, vos podrías acceder a tomar dinero del mercado vía caución bursátil. Por ejemplo, ayer estaban al 4, 5% a un día, 5 anual, ¿sí? Es decir, casi nada, ¿sí? ¿Esto puede servir los dólares como también para garantía de esa caución? ¿Los dólares no que lo puede tener toman, ahorrado una empresa? no los toman para caución, sí para cheque. Es decir, si tenés dólares ahorrados que no querés vender y que querés aprovechar estas tasas de cheques, podés ponerlos como garantía en el mercado y mediante esos dólares vender en el segmento garantizado, que se llama, ¿sí? Supongamos que no tenés aval de un SGR, que un SGR no te dio avales o que no hiciste la calificación, pero sí tenés dólares. Bueno, no vas a vender cheques en el mercado con aval de SGR, pero sí podés vender en un segmento que se llama garantizado. Las tasas son un poquito más altas, pero la operación vos la garantizás con esos dólares, el inversor que pone el dinero sabe que está garantizada y el mercado actúa como de cámara compensadora y de árbitro, ¿no? Si vos no devolvieras el importe, no pagaras esos cheques, te van a ejecutar los dólares y se los van a dar al inversor. Pero sí te sirve ese capital que podés llegar a tener inmovilizado como garantía para descontar cheques. Ahora, hemos nombrado en muy poco tiempo una cantidad de herramientas de las cuales el 95% de las empresas, no digo de las pymes, de las empresas, no las conoce y no está habituado a utilizarlas.
Estos son los momentos en donde uno tiene que empezar a entender otro tipo de cosas, como es cómo funciona el mercado bursátil, y empezar a tratar de encontrar la posibilidad de ver herramientas nuevas. Son buenas oportunidades, no solamente para el mercado de capitales, sino para todo, ¿no? Para ver cómo podemos funcionar igual con el mundo digital, para la venta online, para la factura de crédito electrónica, para la factura electrónica, para el cheque electrónico. Son buenos momentos para eso. Creo que de a poco se va difundiendo. Tengamos en cuenta que nosotros vivimos en un país donde no hay una cultura bursátil. El único mercado que conocemos para financiarnos es el mercado bancario. Y dependemos de lo que un banco nos dé o el capital propio que tengamos. Y el mercado de capital es eso, es acceder a capital para financiar la actividad, ¿sí? Capital de ahorristas, de empresas que tienen algo ocioso, un excedente, que lo colocan vía el mercado en búsqueda de un rendimiento, y yo lo tomo vía el mercado para financiar mi actividad, mi fábrica, lo que sea. Por ejemplo, ahora con estas tasas teníamos de todo, transportistas que querían comprar camiones y financiarlo a estas tasas, productores agropecuarios y todo tipo de industrias, ¿no? Yo creo que es un buen momento, y hoy se da que todos estamos más receptivos a de alguna forma, incorporar las herramientas que haya, y hoy se da que todo es digital. Tenés este medio, por ejemplo, tenés todo tipo de medios, y la difusión es muy importante, que se conozca, pero en definitiva todos nos vamos abriendo a nuevas herramientas, a nuevas formas de trabajar. El mercado de capitales creo que es algo indispensable. Una empresa no puede obviar del mercado de capitales para financiarse. No puede depender de una sola vía para su financiamiento. Necesita tener abiertas todas las vías posibles y elegir en cada momento cuál es la más adecuada para lo que está buscando, ¿no? Sin ánimo de querer hacer publicidad de lo que hacen ustedes, pero ahí es donde viene fundamentalmente el asesoramiento en este tipo de cosas. Si uno por ahí espera que los contadores, los estudios contables con los cuales uno trabaja, trabajen en estos temas, pero realmente cada vez con la cantidad de instrumentos, con la velocidad que tienen estas cosas y con la necesidad de también atender las cuestiones habituales de un estudio contable y la carga impositiva que se tiene y atender eso, hace que esto quede siempre de costado y se haya que recurrir solamente a las personas que están trabajando en esto en el día a día, ¿no? Hay una falta de asesoramiento muy grande. Sí, nuestro equipo en la parte de mercado de capitales, de alguna forma nosotros somos trasladándolo a medicina, el especialista, ¿no? El especialista en esa actividad, y nuestro equipo lo que hace es brindar asesoramiento en eso. El asesoramiento no tiene ningún costo, nosotros cobramos por operación realizada, de acuerdo a cada instrumento, una pequeña comisión. En nuestro negocio es un negocio de mucho volumen, las comisiones son muy bajas, ¿no? Los contadores, nosotros cuando comenzamos con esto, a los primeros que fuimos a buscar y a ver es a los contadores, porque sabemos que todo el mundo le pregunta al contador todo, ¿no? Tengo que pagar esto, ¿cómo lo financio? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Entonces, y el contador es contador. Tratan de hacer todo lo que pueden para brindar el asesoramiento, pero no son especialistas. Entonces sí fue con los primeros que nos contactamos para que dieran difusión y para que pudieran asesorar a sus clientes respecto de herramientas, o que les pudieran decir dónde buscar en definitiva, que nosotros estamos acá. Es importante tener claro que no necesariamente tenés que ser de acá. Nosotros tenemos clientes de todo el país, realmente, ¿sí? Clientes que venden cheques de Tucumán, de Santiago, de Chaco, de Córdoba, de todas partes. Hoy abrís una cuenta comitente para una persona física en 5 minutos desde el teléfono. Ya no es tan complejo como antes, ¿no? Lo mismo vender cheques, hoy se venden cheques de forma electrónica. Ahora, esto es la facilidad. El tema es, ¿qué es lo que están viendo ustedes cuando llegan estas empresas de 5 o 10 personas ocupadas o profesionales? Estamos hablando siempre en primera parte de quienes necesitan el dinero y quienes necesitan financiarse. Cuando llegan ¿qué es lo que ven? ¿Cuáles son las principales dudas o por dónde ven ustedes la necesidad que están teniendo? Hay de todo. Es como decir, no hay un solo perfil, ¿no? Hay gente que lo tiene un poco más claro. Hay gente que por ahí está muy habituada al mercado bancario, entonces cambiarle eso le cuesta. Nosotros tratamos de hacerle ver que ese cambio son muchos puntos de tasa que se va a ahorrar, o mucho dinero que se puede ahorrar en momentos como estos, ¿no? Una tasa en un banco está al 24% anual, esas tasas subsidiadas que están dando, y decíamos recién que el mercado de capitales estaba al 5%. Son 19 puntos de tasa que te ahorraste. Vaya si vale la pena dedicarle un ratito a entenderlo y operarlo.
Y después saber que no tienen que ser los especialistas ellos, es decir, la empresa no, por ahí esa es la duda, muchas veces te preguntan, bueno, pero yo no conozco, no es necesario que conozcas, lo importante es que nos digas qué es lo que querés hacer, que nosotros te conozcamos de alguna forma y en base a eso nosotros te asesoramos qué herramienta utilizar en cada momento. Después la gente agarra gimnasia y ya saben, y bueno, en este momento, por ejemplo, los que ya eran clientes, ya tenían carpetas habilitadas, no tuvimos ni que llamarlos, dieron las tasas y empezaron a mandar para descontar cheques, ¿no? Sí, sí, estos contextos lo que hacen es eso, o sea, cuando uno sobre todo necesita liquidez, busca todas las herramientas posibles para tomar todo lo que sea necesario y sortear este momento tan complejo. Sí, y ojo que estas tasas, aunque no necesites liquidez, son tan bajas, nosotros decíamos que están regalando plata en el mercado, hay que aprovechar y tomarla. Porque una tasa del 0,41 mensual, con la inflación que tenemos, con las subas de tipo de cambio, se licúa en nada. Entonces, en el mercado están regalando plata, aprovechá y tomarla. Muchos de los que ya están duchos en esto, por decirlo de alguna forma, lo tomaron, lo necesitaron o no lo tomaron porque justamente no sabes qué necesidad de liquidez vas a tener, así que más vale tener a vos a la liquidez, ¿no? Y esto termina ayudando también a la liquidez, porque uno tomando estas tasas está más tranquilo para librar los pagos Seguro. que tiene pendiente Así y es. no está especulando con qué es lo que va a recibir o no. Totalmente, totalmente, así es. Hoy están todos viendo, como estamos en un escenario incierto, donde no sabemos qué puede suceder, todos toman doble precauciones, ¿no? Es decir, si tenías que sacar un pago, tenías que sacar 3 pagos, sacas uno, si tenías que sacarlo hoy, lo sacás la semana que viene, porque no sabes cómo vas a cobrar. Entonces tratás de cubrirte y te sobrecubrís, porque no sabes, porque hay incertidumbre justamente, ¿no? Uh-huh. Ahora, vamos al otro lado. En este momento también hay una gran cantidad de peligros, ha habido una caída importante en las acciones de muchas empresas. ¿Qué es lo que pasa en la bolsa para quienes son inversores? Bueno, eso es lo importante de destacar. Cuando la gente habla de la bolsa o cuando habla del mercado, cree que se habla de acciones, renta variable, es decir, puedo perder todo. Y no es así. En el mercado de capitales hay renta fija y renta variable, ¿no? Renta fija, mixta y variable. En lo que respecta a acciones, sí, hubo en Argentina y en todo el mundo bajas muy importantes de todas las bolsas y del precio de lo que valen todas las compañías, de alguna forma, ¿no? En Argentina ya venía sucediendo por el contexto local, ¿sí? Por las cosas que estaban pasando en nuestro país, y se aceleraron de alguna forma o se magnificaron con lo que pasó a nivel mundial. Todas las bolsas del mundo y todas las compañías han tenido fuertes bajas, con algunas excepciones, ¿no? Hablábamos en Estados Unidos, Netflix, por ejemplo, tuvo un récord de suscripciones y el precio tuvo una gran suba. Entonces siempre hay algún ganador dentro del espectro, ¿no? Uh-huh. Santiago Estefani dice, los bonos son renta fija, dicen los libros, como una de las posibilidades que hay que tener siempre en carpeta. Sí, no existe la inversión sin riesgo, ¿sí? No existe, es decir, toda inversión tiene riesgo. Tener dólares en mi casa tiene el riesgo de que me los roben. Tenerlos en un banco tiene riesgo. Tenerlos en el mercado. Uh-huh. Me estoy acordando, hoy creo que cierra la oportunidad para quienes les interese aprender mucho más el Prodibur. El Prodibur anualmente, el programa de difusión bursátil que hace la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Valores creo que está también. Hoy cierra la inscripción entrando a la página que creo que es de Prodibur, o se puede buscar en la red de Prodibur, para poder simular, empezar, Prodibur con B larga, exactamente, el programa de difusión bursátil. Y hoy cerraba la inscripción para que durante 2 meses, creo que desde el 5 de mayo hasta fines de junio, se pueda estar comprando y vendiendo acciones con todo lo que significa, como si uno fuera un agente de bolsa, y entender ese mercado en una simulación. Estas herramientas son fundamentales para entender, ¿no? Sí, es muy bueno el Prodibur. Nosotros estamos trabajando en una academia bursátil para difundir de alguna forma todo lo que es el mundo bursátil y las distintas herramientas y bueno, justamente trabajar en esto, en la difusión que hablábamos recién, ¿no? Y en la educación financiera. La del Prodibur es una que existe hace mucho tiempo y está muy buena, ¿no? Así que quien la pueda hacer te lleva hacia ese mundo.
Sí, sí. Recién decían de los bonos. Sí, los bonos, por supuesto. Cuando uno compra un bono es renta fija en teoría, pero está comprando el riesgo asociado a ese país, ¿no? Es decir, a quien le presté dinero me lo vaya a devolver en el tiempo que me dijo que me lo iba a devolver. Y eso es lo que está pasando con los bonos y la deuda argentina en este momento. Con todas las deudas en todo el mundo, es decir, cada bono te paga una tasa proporcional al riesgo que tiene, ¿no? Es decir, un bono del Tesoro americano prácticamente está en cero, ¿no? Es decir, tiene tasas muy inferiores a 1%. Y en Europa la mayoría de los bonos son tasa negativa, es decir, no te pagan, ¿sí? Acá eran tasas positivas y bueno, sí, por diferentes motivos el interés que te iba pagando o el precio del bono fue bajando y fue subiendo el interés en base al riesgo que se percibía en base a ese bono, ¿no? Pero sí, siempre está ese riesgo también. ¿Y los fondos de inversión qué ha pasado en estos días? Dentro de los fondos comunes de inversión es como cualquier inversor. Uno me dice, bueno, ¿qué me recomendás? Yo siempre diría, depende qué quieras y cuál sea tu perfil, ¿sí? Qué es lo que estás buscando, cuál es tu perfil y en base a eso te van a asesorar. No hay un traje universal, ¿sí? Las inversiones son un traje a medida, que encima va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Porque yo pretendo algo hoy a mi edad, probablemente en 10 años pretendo otra cosa y en 20 otra. En lo que es fondos comunes de inversión, vos tenés fondos que se llaman de renta fija. Es importante saber que un fondo común de inversión nunca garantiza renta, por ley, sino pueden garantizarte tasas. Lo que te muestran es el rendimiento histórico para decirte está rindiendo tanto hoy, ¿sí? Entonces vos tenés fondos que invierten en instrumentos de renta fija, ¿sí? Fondos que invierten hacen un combo renta mixta y otros de renta variable, ¿sí? Los fondos de renta que invierten en instrumentos de renta fija, vos tenés los que invierten en instrumentos que cotizan y los que no cotizan. Los que no cotizan son los conocidos como money market, que son los fondos de dinero, es decir, yo tengo fondo de mi empresa y quiero invertirlo en algo seguro, entonces voy a un fondo que se pueda rescatar en el acto, en el día. Existen fondos que se rescatan en el día y fondos que se rescatan a las 24 horas, ¿sí? 48 algunos en otras monedas. ¿Sí? Entonces, el fondo que se rescata en el día, yo invierto el dinero en la liquidez transitoria de mi empresa y tengo que tener la precaución, pasó hace algún tiempo con los fondos que eran temas 1 o con rescate 24 horas, que tenían adentro del fondo, ¿sí?, instrumentos que cotizaban, LEVAC y otros instrumentos. Entonces, cuando esos instrumentos se reestructuraron, se reperfilaron, la cotización cayó mucho, cambió el flujo de fondos y hizo que el precio del fondo, el precio de la cuota parte del fondo, que es lo que yo compro, bajara mucho. Un rendimiento negativo, que no pudiera rescatar, todo un lío. Los fondos money market generalmente no tienen ese problema. Yo cuando pongo en un fondo con rescate en el día, miro qué tiene adentro, ¿sí? Un fondo, para quienes no saben, es como una bolsa de activos, ¿no? Donde yo compro un pedacito de todos esos activos de alguna forma. Entonces, un fondo money market, ¿qué suele tener adentro? Un fondo money market es un fondo administrado por una sociedad gerente de fondos comunes de inversión con especialistas que gestionan la cartera, que deciden en qué activos invertir. En el caso de un money market, por lo general invierten en cuentas remuneradas, es decir, van a los bancos a que les remuneren el dinero que van a tener en esa cuenta, pero lo tienen siempre disponible. Invierten en plazos fijos, ¿sí? Imagínense los montos que manejan los fondos, obtienen tasas mejores que las que puede obtener uno individualmente, ¿sí? Y en algún otro tipo de activo de renta fija. Entonces, el promedio de eso les da una tasa mejor de la que yo podría obtener de forma individual. Y te da la libertad de tener el rescate en cualquier momento, a diferencia de un plazo fijo por ahí que tenés que esperar 30 días, ¿no? Pero siempre es importante saber que la renta es variable. En una caución no, yo coloco el dinero en una caución, sé cuánto puse y sé cuánto voy a obtener. Juan Ignacio, vamos a cerrar con el dólar porque ha habido otra pregunta ahí con respecto al dólar. El dólar sigue siendo, es lo único que nos interesa evidentemente y es la única herramienta que conocemos y más o menos vemos cómo está funcionando. Hoy se puede comprar hasta $200 en un dólar oficial a 89 pesos y en el mercado MEP a 110, 115. Esa diferencia, si no fuera por los $200, es una de las principales que se estarían buscando. Pero antes de entrar a los dólares y ver qué es lo que están viendo ustedes para las próximas semanas, supone que soy una empresa que viene con necesidad de encontrar la vuelta al tema financiero en este momento. ¿Qué le recomendás? ¿Y por dónde deberían estar pasando en los próximos 15 días lo que tiene que mirar una empresa?
Bueno, nosotros cuando se arrima a alguien, lo primero que hacemos es habilitarle la cuenta, ¿sí? También para empresas se puede hacer de forma online. Se sienta un ejecutivo con ellos, y un equipo de gente, donde le cuenta más o menos cuál es la situación, qué es lo que hace, cuál es su actividad, cuál es el flujo de esa actividad, y de forma inmediata empezamos a sugerirle distintas alternativas. Acceder a esas alternativas es inmediato, no hay que imaginarse que es muy complejo, ¿no? Es decir, uno de forma casi inmediata puede acceder al mercado de capitales. Hoy nuestra sugerencia fue a todos nuestros clientes con un tipo de cambio muy volátil, una gran presión sobre el tipo de cambio. Nosotros estimamos una suba. Con inflación puedes financiarse todo lo que tuvieras de línea para financiarte vía venta de cheques al plazo más largo posible, a tasas en pesos, y a estas tasas que estaban, 5, 6, 10, 15% anual en pesos, tomarlo, todo lo que te den, tomarlo, ¿sí? Y estirarlo así. En contextos de menos volatilidad y con un poco más de certeza, existen instrumentos que te permiten financiarte a más de un año, como fue hace un par de años, obligaciones negociables que son hasta 3 años, y configurás el pago de acuerdo al flujo de fondos de tu empresa, elegís la moneda, pagaré bursátil, ¿sí? Que también es a más plazo. Así que esas son las alternativas que sugerimos a las empresas. Pero hacerse la liquidez hoy a tasas en pesos, no lo duden. Estaba preguntando recién Fernando Berardo cómo es la comparación de caución colocadora versus plazo fijo a 30 días. Bueno, una caución vos podés elegir el plazo por empezar. Podés elegir un día, 2, 7, 15, 18, 20, 21, 30. La diferencia ahí es que tu riesgo de alguna forma está garantizado por el mercado, porque vos sabés que si quien tomó ese dinero no lo devolviera, le ejecutan los activos y te devuelven el dinero a vos, mientras que en un plazo fijo vos le estás prestando a un banco, ¿sí? Le tiene que ir bien al banco y tenés la rigidez de no poder rescatarlo antes. Esa es una de las principales, de los principales motivos. La ventaja por ahí de colocarlo, o desventaja de colocarlo a menores plazos, es que si vos pensás, como en este momento, que las tasas deberían subir, porque de alguna forma todos sabíamos que tasas bajas iban a presionar sobre el tipo de cambio, ¿sí? No es que todos lo sabían. Los agentes de bolsa, pero también cualquier empresa, cualquier persona decía, tasas tan bajas van a hacer que el tipo de cambio se dispare. Pasó eso. Entonces, ¿qué te permitía? Colocarte en una caución a 5 días, a 7, para no tener el dinero inmovilizado, esperar a que suban estas tasas. Entonces, te colocaste a 7 días y cuando venció la caución, lo renovaste, pero ya a una tasa más alta. En un plazo fijo no, ya lo colocaste una tasa y si subió la tasa tenés que esperar que pasen los 30 días y recuperar el dinero. Por otro lado, cualquier cosa que pase en el país, cualquier turbulencia, vos estás 30 días atados en ese plazo fijo. En una caución eso no sucede. Vence el plazo y tenés esa garantía. JS va a hacer una pregunta de cómo ve los créditos a tasa cero para autónomos. Tasa cero, o sea, de cabeza. ¿Van a estar? No sé si van a estar. La realidad es que primero hablaron de que iban a pagar el 50% de los salarios para todas las empresas, después para algunas empresas, después pusieron alguna serie de variables. Si te lo dan y tu actividad lo permite, yo lo tomaría, ¿sí? No lo dudaría. Tasa cero es tasa cero. Es dinero gratis. Sí. Decíamos el dólar. ¿Hay posibilidades de que se siga sosteniendo un dólar oficial con esta diferencia con el MEP y con el dólar que se puede llegar a conseguir? Sí, yo creo que siempre presiona, ¿no? Es decir, tener un tipo de cambio, el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que se utilizan para importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, si tenés un tipo de cambio muy bajo, perdés competitividad y te inundan el mercado de productos importados. Pero si tenés un tipo de cambio un poco más alto, te permite de alguna forma regular esa actividad. Fíjense que el tipo de cambio oficial divisa Banco Nación, de marzo a ahora, subió de 61 y pico a 66. Entonces se viene moviendo el tipo de cambio. Estamos todos tan entretenidos con el coronavirus que por ahí no lo vemos, pero se viene moviendo. Tal vez no en la misma proporción que el otro, pero el otro es un intercambio entre partes. ¿Sí? Es decir, el dólar MEP, ¿qué es? Yo tengo dólares y vos tenés bonos. Yo te doy los dólares, vos me das los bonos. ¿Sí? Es entre partes. No sale del Banco Central de alguna forma, es entre partes. Bueno, acá justo Fer Divito dice, ¿a cuánto puede llegar el dólar después del 9 de mayo?
que sepa eso. No, no lo sé, no tengo idea. Sí Para creo abajo que hay... seguro que no. Y yo creo que hay muchos motivos. Mientras más restringís algo, más lo querés. Entonces, algo que me ofrezcas tasas relativamente seguras, tasas en pesos, y me des alguna alternativa de inversión en pesos, me voy a ir a dólares. Cualquier peso que tenga ahorrado y que no necesite, me voy a ir a dólares. O lo voy a gastar para subsistir, ¿no? Hoy se están dando los dos escenarios. Venta de dólares y compra de dólares. Muchos venden para mantener la actividad y lo venden a 107 pesos se vendían hoy, ¿sí? Y compran, que hoy estaba a 109 pesos. Ahora, se están animando a preguntar quienes están participando de este Instagram en vivo. Sergio Bell dice, para un perfil conservador a moderado, ¿qué tasa maneja actualmente un fondo común de inversión? Los fondos, los que son renta variable, venían con tasas, en algunos casos inclusive negativas, ¿no? Lo que se dio, y los fondos money market por la baja de tasas en todo el mundo han bajado mucho las tasas, ¿no? Pero venían, uno con rescate en 24 horas estaba rindiendo entre, insisto, es renta variable, pero si uno toma lo que ha venido rindiendo, han estado entre 23 y 30% en pesos, ¿sí? Con rescate 24 horas. No es renta fija, ¿no? Eso en cuanto a fondos conservadores a moderados de alguna forma. Si ya te metes en acciones, bueno, estás entrando en un terreno donde en este momento están viendo su rentabilidad afectada y son fondos para permanecer un tiempo largo, ¿no? De mediano a largo, no para corto plazo. Danilo Pupi dice si hoy es favorable comprar CDRs. CDRs. Los CDRs en realidad es una forma de dolarizarse, pero tenés el riesgo de precio. Sí se pone tentador de alguna forma, no sabemos dónde va a terminar todo esto del coronavirus y cómo finalmente, cuánto va a terminar impactando en cada economía y en cada compañía en todo el mundo, no solo en Argentina. Entonces, comprar un CDR te permite de alguna forma comprarte compañías extranjeras, ¿no? Vos podés comprar, por ejemplo, bajó mucho el petróleo, podés comprar CDRs de ExxonMobil acá en Argentina, ¿sí? O de Petrobras o de alguna otra compañía que bajaron mucho su precio, y bueno, si vos confías en Exxon y confías que es ridículo este precio, podés comprarte el CDR, te dolarizaste de alguna forma, tenés el riesgo de precio. Sí hubo mucha compra de CDRs en este último tiempo, mucha compra. Y cuando baja, tengamos en cuenta que depende de cada perfil. Los perfiles de moderados agresivos, obviamente que con estos precios se activaron y se pusieron a comprar CDRs. Es muy fácil, nosotros desde nuestra aplicación, nosotros te habilitamos la aplicación y podés comprar y vender sin llamar a nadie siquiera, ¿no? Lo haces desde la aplicación. Héctor Cejas dice que con la demanda habitacional sostenida y la capacidad de pago, ¿no existe manera de articular créditos hipotecarios para usuarios finales en estos momentos? De alguna forma los instrumentos hay que crearlos y para crear créditos habitacionales habría que ver, para los usuarios finales es difícil, por ahí habría que financiar a las constructoras, ¿sí? A las empresas constructoras para que puedan construirlos. Nosotros estuvimos trabajando con la Cámara de la Construcción, quien tenía la idea de, para no depender en las obras del financiamiento del Estado, poder acceder al mercado de capitales y tomar dinero del mercado de capitales, lo cual es muy interesante. Tienen que terminar de definir la Comisión Nacional de Valores, los ministerios de Economía, el instrumento y facilitar las cosas para que las empresas puedan tomar el dinero. Es decir, en el mercado de dinero hay. Lo que pasa es que cuando quieren, por ejemplo, monetizar los certificados de obra, ¿sí? Es decir, vos tenés un certificado de obra, ¿y qué dice una empresa constructora? Yo tengo que financiar, claro, tengo que financiar la actividad 90, 120, 180 días, podría venderlo en el mercado, habría compradores dispuestos a llevárselo, pero hay ciertas regulaciones y la formalización de ese instrumento no la hacen los reguladores, entonces no pueden acceder al mercado básicamente. Entonces eso quita una de las herramientas para financiar la construcción de viviendas o de lo que sea, la obra pública, ¿no? Y por otro lado, en lo que son créditos de mediano a largo plazo, si se lo quisieras dar al usuario final, el problema es quién le garantiza a ese inversor. Yo se lo doy a un usuario final, ¿quién me lo va a pagar? En pesos, en Argentina, todos sabemos que es difícil por la volatilidad de la moneda. En dólares, ¿quién me garantiza que me los van a devolver? Vos ponele al mercado una garantía y vas a poder vender. Si no tiene garantía, es difícil de que el inversor coloque ese dinero. Y siempre que estás pensando en
¿Cómo no me prestan? Pensás si vos lo prestarías a tal tasa, ¿no? Entonces, hay que encontrar los vehículos. El dinero está, hay que encontrar los vehículos para que ese dinero llegue a financiar las actividades, ¿no? Eso es el mercado de capital. Ese es el gran desafío para cuando se empieza a salir esta pandemia y uno de los grandes instrumentos para reactivar la economía de todo el país. Seguro, seguro, totalmente. Yo creo que muchas compañías pasaron a tenerlo claro y a darse cuenta de que no podían depender solamente de uno o dos bancos y de que tenían que aprovechar ese dinero que está en el mercado de capitales. El desafío es ese, en definitiva, ¿no? Hoy nosotros tenemos muchos pequeños ahorristas, inversores institucionales. Ustedes piensen dónde creen que una caja previsional, una compañía de seguros, invierte su dinero o pone su dinero. En el mercado de capitales en buena medida. Entonces termina financiando la actividad, ¿sí? Eso es el mercado de capitales. Y ustedes también invierten, mucha gente de forma individual también invierte y coloca su dinero en el mercado de capitales, en la medida que el mercado de capitales sea competitivo. Si yo en el mercado de capitales tengo una tasa del 10% y en un banco tengo el 30%, me voy a ir al banco. Y viceversa, si en el banco es del 10% y en el mercado es del 20 o del 30%, me voy a ir al mercado. Es elegir entre la herramienta que mejor se adapta a lo que necesito, ¿no? Lautaro Ruesga está preguntando cuál es la ventaja de comprar unas acciones del panel Merval con respecto a comprar CDRs. Bueno, son cosas distintas. En definitiva, vos lo que comprás es el desempeño de una compañía, de una economía o de una compañía y en el lugar donde se desempeña la actividad de esa compañía, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés una acción local que sabés que está en, no sé, un rubro X que va a ser intervenido, que le van a poner topes a las tarifas, se ve afectada y vos no quieras invertir en esa compañía, ¿sí? Y a nivel global pasa lo mismo. Uno tiene que ver el negocio de esa compañía, la sustentabilidad de esa compañía, la historia de esa compañía y en qué ámbito se desarrolla, ¿no? Es distinto. Una cosa es desempeñarse en la economía americana que en la nuestra, ¿no? Sí, sí. Exe Zapata hace un comentario, dice que guarda con las deudas que tienen las petroleras y las petroleras norteamericanas con los bancos. Totalmente. Ese es un tema, es un gran tema porque con el barril en negativo se complica, ¿no? Cambia todo el esquema. Sí, el barril no está negativo actualmente, ahora está entre 15 y 20 dólares la posición julio. Lo que pasó en ese momento, para que la gente entienda el barril en negativo, fue que los distintos operadores de mercado compran, ¿sí?, un producto que en un momento se tiene que entregar. Y llegaba el momento de entrega del vencimiento de esos contratos, lo que producía la entrega, y no tenían dónde almacenarlo. Entonces empezaron a pagar para que no se lo entregaran, es decir, por eso pasó a estar negativo. No me lo entreguen, y no había dónde almacenarlo. Entonces, eso fue lo que produjo esa baja. Pero sin lugar a dudas, un petróleo de 100 dólares o de 60 dólares no es lo mismo que tener un petróleo de 20 dólares y vamos a ver grandes cambios en ese aspecto, ¿no? Seguro. Fangelo D'Angelo dice, ¿qué grado de riesgo le asignás hoy al dólar atesorado en banco? Si la escala fuese alto, medio o bajo. ¿Le tenemos confianza a los bancos? Sería la pregunta. Yo entiendo la pregunta, sí, entiendo la pregunta y sí, sin lugar a duda, todos nos preguntamos lo mismo, no es algo que yo te pueda responder con certeza. Si te tengo que decir en base a números macro, te tengo que decir, no deberíamos tener problemas, ¿sí? Hay liquidez suficiente en el sistema y la realidad es que no debería haber problema. Nosotros en Argentina tenemos nuestra historia y hace que cada vez que pasa algo miremos enseguida a ver de que no vayan a echar mano a eso. Y a veces no solamente es la liquidez que tengan los bancos o la solvencia, sino las medidas políticas que se toman o económicas que se toman en base a eso y cómo puede afectar a la seguridad en los bancos. Yo creo que cada uno tiene que tener el dinero en el lugar donde más seguro se siente o hacer una máxima del mercado de capitales que es distribuir el riesgo, tener un poco en cada lugar, no tengas todo en un solo lugar. Eso te va a permitir bajar la exposición al riesgo de tenerlo solo en tu casa o solo en el banco o solo en el mercado. Lautaro Ruesga acá repregunta, va de vuelta, dice, ante el riesgo del tipo de cambio, ¿invertiría en el panel del Merval por sobre los CDRs? Me sale la palabra CDRs. Bueno, él me está pidiendo una definición particular. Yo invertiría un poco en los dos si mi perfil fuera agresivo, teniendo en cuenta que es renta variable.
¿sí? Creo que elegiría tanto de Merval como algunos CDRs, en este momento tienen precios muy atractivos y sí me tienta y sí compraría algo si mi perfil fuera ese. Si tengo en claro que es una inversión con un riesgo más elevado que en otros casos. Sí compraría un poco en cada caso. Yo soy relativamente conservador respecto de las inversiones que realizo, inclusive, aunque haga renta variable, sí me gusta tener distribuido el riesgo, no me gusta que estén todos los huevos en una canasta. Te pusieron en el rincón del ring, me dice. Ahora, una cosa es hablar con inversores que conocen una cantidad de instrumentos, y yo sigo mirándolo del lado de las pymes, aquellas que están necesitando los fondos. Tal vez es una cuestión de educación y empezar a entender que una cosa va de la mano de la otra, y que si hay inversores debe haber también gente que la pide. Y eso es la educación que nos está faltando en el fondo, ¿no? Sí, tener mucho dinero inmovilizado, es decir, si vos el dinero lo invertiste en algo, bárbaro, pero tener la cantidad de dinero, ustedes piensen, todo el dinero que está en plazos fijos, pero si supieran la cantidad de dinero que hay en cuenta corriente, es decir, no está invertido en nada, está inmovilizado y pasa mucho tiempo inmovilizado. Ese dinero, por un día, por 2, por 5, por 7, tiene un rendimiento, ¿sí? Uno puede colocar en... siempre, si al día viernes la plata queda en la cuenta corriente hasta el lunes que no se usa, nosotros no la usamos. Exacto, no la usa el que la tiene, el banco la tiene gratis, ese dinero lo tiene gratis. ¿Sí? Entonces, en el caso, nosotros como agentes a nuestros clientes les sugerimos, siempre los viernes son días muy activos porque no queda un peso en cuenta, es decir, sí o sí está invertido. ¿Sí? Salvo indicación expresa del cliente que te dice, no, déjamelo en cuenta, y bueno, yo tengo que seguir siempre la instrucción del comitente, ¿no? Eso es lo que hablábamos alguna vez, o sea, entender esto con fines de semana, son 52 fines de semana al año, son 104 días de 365 que la plata está trabajando, en vez de estar pasando de un viernes hasta un lunes sin ningún tipo de actividad. Claro, la gente suele medir qué me rindió ese fin de semana, y a mí mi viejo me enseñó algo que es anualizar los gastos, ¿no? Entonces, y los rendimientos lo mismo. En el caso de los rendimientos no es el fin de semana que es lo que me pagó. Si yo los 52 fines de semana del año repito el mismo movimiento con 1.000.000 de pesos, ¿sí? Depende de la tasa, pero obtengo un rendimiento muy alto, ¿no? Y no tengo que tomar solo el fin de semana, es cuánto me quedó en el año por hacer este movimiento. ¿Que puedo tenerlo yo o se lo puedo regalar al banco? Es lo que tengo que elegir. ¿Sí? Ahora, la suscripción y rescate de fondos comunes de inversión es exenta el impuesto a los débitos y créditos. Es decir, cuando escribe un rescate, un fondo común de inversión o se rescata, es exenta el impuesto al débito y crédito, ¿sí? Ya sea que lo hagan con nosotros o con cualquier otra, con cualquier otro agente, siempre es exento del impuesto al débito y crédito. Lo pueden hacer las personas físicas y las empresas. Y lo mismo cuando se empiezan a entender estas operaciones, se puede llegar incluso hasta evitar los impuestos que tiene, llevar la plata en efectivo al banco, los depósitos de efectivo. Bueno, sí, hay formas de fondear la cuenta comitente. La cuenta comitente se puede fondear con transferencias, ¿sí? Se pueden realizar transferencias bancarias, o se puede fondear endosando los cheques librados a tu orden. Por ejemplo, a vos te libraron un cheque, Martina, a la orden tuya, y vos podés fondear tu cuenta comitente endosando ese cheque, lo depositas para fondear esta cuenta que tenés acá, y como las cuentas son exentas del impuesto a los débitos y créditos, sí, no tenés ese gravamen sobre la cuenta, ¿no? De alguna forma no es el fin, tenés que invertir el dinero. Pero sí tienen esas pequeñas ventajas. Fede Lacino está comentando y preguntando también qué tan mal lo considerás tener un plazo fijo hoy a 30 días. Yo hoy a la mañana le hice a mi padre, estaba viendo un plazo fijo que tiene al 19,9%, está dando el Santander la tasa de crédito de renovación automática cada 30 días. 19,9, una tasa espectacular para invertir hoy, ¿no? En pesos. Claro, no me colocaría por ahí, depende de qué tasas estén pagando, yo no sé qué tasas están pagando, pero a las tasas que se ven promedio trataría de no colocarme muy largo, y a mí no me gusta estar mucho tiempo atado a un instrumento, sobre todo si es liquidez transitoria, ¿no? Es decir, si donde estás teniendo un movimiento de tasas importante, pasaron de estar muy altas a bajar muchísimo, yo creo que tienen que encontrar el equilibrio, entonces trataría de no estar atado con subas de tipo de cambio todo el tiempo que te están licuando esa tasa que te está pagando el plazo fijo, es decir, vas a poder comprar menos dólares.
trataría de no colocarme por plazos demasiado largos hasta que al menos haya tasas más atractivas, ¿no? Danilo Pupi dice, teniendo, y esta es una de las preguntas que se repite constantemente, ¿no? Teniendo los dólares, ¿los guardo o los volverías a meter en un instrumento de inversión? Bueno, lo mismo, depende, siempre las preguntas son depende de tu realidad, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Son tus ahorros personales, no tenés ninguna necesidad en el corto plazo, y en base a eso te asesoraríamos y te diríamos qué instrumentos. Hay obligaciones negociables corporativas de algunas compañías que son interesantes. También tiene que ver un poco con tu perfil y con qué es lo que a lo que te dedicas, qué es lo que haces, ¿no? Pero un poco y un poco, ¿no? Invertiría un poco y un poco trataría de tener liquidez porque creo que van a aparecer muchas oportunidades, que ya lo están haciendo. Estamos ya en 51 minutos, ya sé que estamos hablando por si no te diste cuenta, pero nombraste obligaciones negociables. El año pasado ustedes con empresas de acá de la provincia de Entre Ríos, Mucler en San Salvador y acá también una concesionaria de máquina agropecuaria, hicieron obligaciones negociables. ¿Cómo están esas operaciones que se hicieron en este momento? ¿Cómo están esas empresas hoy? Bueno, las empresas, no hay ninguna empresa que esté... Me refiero a la obligación negociable que hicieron y cómo les ha impactado. La obligación negociable es una obligación negociable garantizada por una sociedad de garantías recíprocas, así que el inversor que colocó dinero en esas obligaciones negociables, muchos colegios de profesionales de acá, compañías aseguradoras e inversores privados también, colocaron dinero en esas obligaciones negociables, están garantizadas. Las compañías vienen pagando las cuotas sin ningún problema, y como se liquidan a tipo de cambio oficial, les terminó resultando favorable. Es una contingencia, es decir, nadie sabía que iba a haber desdoblamiento, es decir, o que iban a intervenir el mercado de cambios, y lo que pasa es que esa obligación negociable hoy se paga el tipo de cambio oficial. A la 3.500 creo que es que se paga, que es de Banco Central, el tipo de cambio oficial mayorista, tipo de cambio O sea que entonces, sigue demostrando en este contexto que el instrumento es bueno. Sí, les permite a ellos, las SGR son bastante flexibles frente a alguna contingencia, también se puede plantear, y a ellos les permitió financiar maquinaria a una actividad que es en dólares a largo plazo, ¿no? O mediano plazo de alguna forma. En un caso creo que fue a 2 años y el otro 2 y medio, algo así. Juan Ignacio, Francisco Fangelo D'Angelo sigue preguntando liquidez en pesos, ¿qué pasa? Danilo Pupi dice pensando a largo plazo, los plazos fijos son malas palabras, en fin, muchísima participación, estamos ya en los 53 minutos, tenemos que ir cortando ya este vivo, me parece que lo vamos a tener que repetir dentro de 15, 20 días, porque evidentemente, si bien la gente no conoce, está queriendo empezar a conocer, y es una de las herramientas que vamos a tener que empezar no solamente a conocer, sino empezar, no digo dominar, pero por lo menos a entender mucho más en los contextos que tenemos hoy y los que se vienen. Sí, la tecnología ayuda mucho a eso. Me alegro, cuando quieran, a las órdenes, no hay problema. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Leiva, gerente comercial de Leiva Hermanos, por participar en este viernes a la tarde.